Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hoy quiero hablarte sobre una reflexión en la que he estado pensando gracias a un TikTok que vi hace unos días. Pero antes, hola, soy Jessica y en este podcast te voy a acompañar en tu camino de aprender español. Aquí, cada semana encuentras una historia nueva para que puedas practicar escuchar el español de Colombia en un contexto real y natural, pero a un ritmo adecuado para que puedas entender todo lo que estoy diciendo. La idea es que sientas que estás teniendo una conversación con una amiga. Y bueno, ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Hace unos días estaba viendo tonterías en TikTok y de repente me salió uno de una mujer que decía que no le estaba enseñando a su hija a no hablar con extraños. Y eso me llamó mucho la atención, así que me quedé mirando para escuchar su explicación. Y ella decía que no quería que su hija creciera tímida y temerosa del mundo, sino que quería que sintiera que podía hablar con cualquier persona. Y después dijo una frase que fue la que más me gustó. Hay más personas buenas que malas en el mundo. Hay muchas más personas dispuestas a ayudarte que a hacerte daño. Y eso me encantó. Y después continuó diciendo que lo que le estaba enseñando a su hija era a detectar comportamientos extraños, que a veces pueden venir incluso de un familiar o de un amigo. Y me pareció que tiene toda la razón y que le está enseñando a su hija una lección excelente. Y es que una de las primeras cosas que nos enseñan a muchos es precisamente a no hablar con extraños, por cuestiones de seguridad, claro. Pero la realidad es que constantemente tenemos que hablar con extraños para ser funcionales en esta sociedad. Entonces me gustó mucho el mensaje de esa mujer. Y me quedé pensando bastante al respecto y también recordando historias de situaciones en las que he confiado en extraños y me han ayudado mucho. E incluso también en momentos en los que yo he sido esa extraña que ayuda a alguien. Y justamente eso es lo que quiero contarte hoy. La primera anécdota pasó en mi primer viaje a México en el 2019. Esa vez viajé con mi mamá porque íbamos al matrimonio de una de las personas que más quiero, una amiga que conocí cuando todavía vivía en Texas. El matrimonio era en Villa de Arriaga, cerca de San Luis Potosí, en México. Ni mi mamá ni yo habíamos estado nunca en México, así que era una experiencia nueva para las dos. El plan era viajar de Nueva York a Ciudad de México y de Ciudad de México a San Luis Potosí. Ahí mi amiga nos iba a recoger para llevarnos a Villa de Arriaga. Pero resulta que nuestro vuelo a Ciudad de México se canceló y nos mandaron a Monterrey. Y a la hora que llegamos ya no había más vuelos a San Luis, así que tuvimos que quedarnos esa noche en Monterrey y llegar a San Luis al día siguiente. Pero el problema era que mi amiga ya no podía recogernos ese día porque el matrimonio era al día siguiente y ella todavía tenía cosas que preparar. Entonces, mi mamá y yo teníamos que encontrar una manera de llegar a Villa de Arriaga desde San Luis. Y yo creo que en realidad no era muy complicado, pero como nosotras nunca habíamos estado en México, nos pusimos nerviosas. Y en el hotel en Monterrey nos encontramos con una mujer que habíamos visto en el aeropuerto en Nueva York y que había viajado en nuestro mismo vuelo. Entonces nos acercamos a ella y nos pusimos a hablar. Y cuando le preguntamos que cuál era su destino, ella dijo que iba a San Luis. Esa fue una tremenda coincidencia. Nos dijo que ella vivía en Nueva York, pero que era mexicana y viajaba a San Luis una vez al año a visitar a su pareja. Y entonces nosotras le contamos que también íbamos a San Luis y le preguntamos si sabía cómo podíamos llegar a Villa de Arriaga. Y para nuestra sorpresa nos dijo que su pareja era conductor de taxi y que él con mucho gusto nos podía llevar. Y eso nos quitó un peso enorme de encima.
Así que al otro día de haber llegado a Monterrey, nos fuimos a San Luis. Y en el aeropuerto nos recogió el novio de esa mujer a las 3, a ella, a mi mamá y a mí. Fuimos a su casa, nos ofreció agua, nos dio algunos consejos sobre el lugar y después el señor nos llevó a Villa de Arriaga, en donde ya nos encontramos con mi amiga. Así que ese es un ejemplo de que a veces confiar en extraños está bien y de verdad son personas dispuestas a ayudarte y no a hacerte ningún daño. Otra de las anécdotas también sucedió en México, curiosamente. Esa pasó hace poco. Resulta que Matt y yo íbamos de viaje a Puebla desde Ohio. Nuestra primera escala era en Houston y de ahí volábamos a Puebla. Pero ya en Houston nos dijeron que el vuelo a Puebla estaba cancelado porque había ceniza de volcán en el aire y no era seguro volar. En Puebla hay un volcán activo y sí, suele expulsar mucha ceniza constantemente. Se suponía que teníamos que llegar a Puebla como a eso de las 8 de la noche, pero con el vuelo cancelado ya no sabíamos qué hacer. Entonces preguntamos en la aerolínea y nos dijeron que no había vuelos a Puebla sino hasta 2 días después. Y las soluciones que nos propusieron fue darnos una recomendación de un hotel en Houston para que pasáramos esas 2 noches. Pero el hotel lo teníamos que pagar nosotros mismos. La aerolínea no cubría nada. Y la otra opción era viajar a Ciudad de México y de ahí ir por tierra hasta Puebla. Claro, el transporte por tierra también tenía que correr por nuestra cuenta. Entonces nos quedamos sin saber qué decisión tomar porque nos parecía injusto tener que pagar 2 noches de hotel por culpa de un vuelo que nos habían cancelado. Y no teníamos ni idea de qué tan fácil era conseguir transporte por tierra desde Ciudad de México a Puebla a la medianoche. Y mientras decidíamos qué hacer, escuchamos que una mujer en el mostrador de al lado estaba teniendo el mismo dilema. Pero después de un rato, ella sí decidió ir a Ciudad de México. Entonces nos acercamos a ella y le preguntamos si sabía qué tan fácil era viajar por tierra a esa hora. Y ella nos dijo que era fácil, que ella ya lo había hecho varias veces. Ella era de Estados Unidos, pero había viajado varias veces a México, específicamente a Puebla, y tenía amigos allá. Así que con lo que nos dijo, nos decidimos a ir a Ciudad de México. No queríamos quedarnos 2 noches en Houston porque ya teníamos todo otro plan en mente. Entonces nos programaron un vuelo que salía como a las 9 de la noche o algo así. Y llegamos a Ciudad de México y allá nos volvimos a encontrar con la misma mujer. Y nos dijo que una de sus amigas de Puebla le había pedido una van privada que la llevara desde Ciudad de México hasta su hotel en Puebla. Y cuando le preguntamos en dónde quedaba ese hotel, nos dimos cuenta de que estaba muy, muy cerca de donde nos íbamos a quedar nosotros. Y al darnos cuenta de eso, la mujer nos ofreció compartir la van y repartir los gastos. Y nos pareció perfecto porque así podíamos llegar directamente a donde necesitábamos ir y no a una central de buses lejos de nuestro Airbnb. Así que compartimos la van y llegamos a Puebla como a las 2 de la mañana, pero sanos y salvos. Y la última anécdota que quería incluir aquí hoy sucedió cuando mis papás y yo nos estábamos yendo a vivir a Estados Unidos. Ahora me doy cuenta de que las 3 historias que conté tienen que ver con aeropuertos y viajes, pero es porque creo que cuando uno viaja tiene muchas oportunidades de confiar en extraños y de que lo ayuden. Pero bueno, volviendo a la última anécdota, resulta que mis papás y yo nos estábamos yendo a vivir a Estados Unidos, a Texas. Y entonces salimos de Bogotá, teníamos una escala en Orlando y de ahí nos íbamos a Nueva York porque teníamos planeado pasar ahí unos días antes de llegar definitivamente a Texas. Y entonces llegamos a Orlando creyendo que el proceso en el aeropuerto era el mismo que cuando uno viaja como turista.
y no sabíamos que al viajar por primera vez como residentes, en esa primera entrada al país hay un papeleo que llenar. Entonces nos hicieron pasar a una sala de espera y nos dijeron que nos iban a dar nuestro número de seguro social y otros papeles que necesitábamos como residentes. Y resulta que ese proceso se demoró muchas horas y perdimos nuestro vuelo a Nueva York y todos los que quedaban para el resto del día en nuestra aerolínea. Y mientras esperábamos en esa sala a que nos entregaran los documentos que nos tenían que entregar, vimos a dos muchachas muy jóvenes que estaban también esperando. Se veía que tenían más o menos mi edad en ese momento, o sea, 18 años. Y nos dimos cuenta de que estaban un poco nerviosas, entonces nos acercamos a hablarles. Y ahí nos contaron que ellas también eran colombianas y también se estaban yendo a vivir a Estados Unidos. Y además también estaban viajando específicamente a Nueva York en nuestra misma aerolínea. Por supuesto, también habían perdido todos los vuelos, como nosotros. Nos contaron también que estaban nerviosas porque, de por sí, irse a vivir a otro país ya es una experiencia que te remueve todo, pero también porque no hablaban muy bien inglés. Entonces les contamos que nosotros estábamos en la misma situación, pero que yo sí hablaba inglés y podía ayudarles. Y otra razón que las tenía inquietas era que su mamá las estaba esperando en Nueva York y no tenían manera de comunicarse con ella para avisarle que iban a llegar mucho más tarde de lo que se pensaba al principio. Entonces yo me ofrecí a prestarles mi celular para que le pudieran escribir. Y después nos acompañamos durante todas las horas que nos tuvieron esperando ahí. Cuando por fin nos dieron a todos nuestros documentos, fuimos en grupo a hablar en la aerolínea para que nos solucionaran el tema del vuelo perdido. Y ellos entendieron la situación y nos pusieron en otra aerolínea que todavía tenía vuelos para ese mismo día. Incluso nos dieron asientos muy cerquita a nosotros y a ellas. Y así estuvimos hasta que llegamos a Nueva York y ellas pudieron encontrarse con su mamá. A día de hoy, todavía seguimos siendo amigas en Facebook. Así que esos son algunos ejemplos de anécdotas personales en las que confiar en extraños ha salido bien. Por supuesto, como decía la señora del TikTok que encontré, lo importante es aprender a identificar los comportamientos extraños o sospechosos que pueda tener otra persona y tener cuidado para no caer en ninguna trampa. Como decimos en Colombia, no hay que dar papaya, o sea, no hay que ponérsela fácil a otra persona para que se aproveche de nosotros de alguna manera o nos haga daño. Pero en general, creo que es un buen mensaje ese de que hay más personas buenas que malas en el mundo. Personalmente, sí creo que es verdad y me parece muy lindo poder enfrentarnos al mundo con esa mentalidad, teniendo la confianza de que siempre encontraremos en quién confiar en cualquier lugar. Y bueno, ahora déjame recordarte que el contenido de este podcast lo encuentras también en YouTube, en donde está el texto en la pantalla para que puedas ir leyendo mientras me escuchas. También estoy en Instagram, en donde me puedes escribir para hacerme preguntas o sugerencias y en donde pongo explicaciones cortas. Y también me encuentras en Patreon, en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo, como ejercicios de comprensión del episodio, juegos para aprender vocabulario y transcripciones anotadas con glosario, expresiones comunes y datos curiosos del español. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast, pero acuérdate de que los enlaces también los encuentras en la descripción. Y si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutar de este podcast, compárteselo. Así pueden charlar sobre los episodios y seguir practicando. Eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?